Sean muy bienvenidos, estimados estudiantes. Continuamos con los ejercicios de apoyo. En esta oportunidad, en la lección 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 de la unidad número 8, correspondiente al primer año de bachillerato, por Andrés Alonso Enríquez Villalobos. En la lección 1.1 se va a repasar definiciones previas, en las cuales se solicita en el número 1, para cada una de las siguientes situaciones, identifica la población, la muestra, la variable o las variables estadísticas y su clasificación. En el literal C se nos dice que en el Hospital Nacional Rosales se desea entrevistar a los pacientes que están hospitalizados por enfermedades pulmonares y saber el trato que reciben en dicho hospital. Entonces, ¿cuál sería la población? Serían todos los pacientes hospitalizados en el Hospital Rosales. ¿Cuál sería la muestra? La muestra sería todos los pacientes hospitalizados pero con enfermedades pulmonares, por supuesto del Hospital Rosales. ¿Cuál es la variable estadística? Es el trato que reciben en dicho hospital. Entonces sería el trato recibido en el Hospital Rosales. ¿Y qué tipo de variable es? Bueno, el trato es una variable cualitativa y la cual sería nominal, ya que la respuesta podría ser bueno, malo, regular. Por lo tanto, sería cualitativa nominal. Al hacer esta clasificación puede haber en algunos casos cierta ambigüedad. Sin embargo, vamos a nombrar o hacerlo de la manera más razonada posible y teniendo una justificación del por qué se ha establecido cada una de las características que se piden del problema. En el número 2 se nos dice, determina si las variables estadísticas presentadas a continuación son variables cualitativas, son variables cuantitativas. Recuerda que si son cualitativas pueden ser nominales, si solo corresponde a un nombre, y ordinal si ésta se puede jerarquizar, o sea, ordenar. Y cuantitativa va a ser discreta de acuerdo a la definición que se ha dado acá en este libro de texto de ESMATE, es que solo puede tomar valores positivos y enteros, y va a ser continua cuando puede tomar valores cualquiera dentro de un intervalo dado. Entonces, para el literal A, que dice el grupo sanguíneo de una persona, el- la respuesta a esa pregunta va a ser, digamos, A positivo o AB positivo o B negativo. Entonces, todas esas opciones. Entonces, como puedes observar, son nombres. Son nombres de tipos sanguíneos. No se puede ordenar de cuál es menor, cuál es mayor. Por lo tanto, sería una variable cualitativa nominal. En el literal C se habla del grado de escolaridad. Observa que grado de escolaridad no es lo mismo que años de estudio. El grado se refiere a primer grado, segundo grado, tercer grado. Entonces estamos ante una variable cualitativa pero ordinal, porque se puede ordenar. Luego, el precio de un artículo. ¿Cuál artículo? Cualquier artículo. ¿Qué precio puede valer o puede tomar un artículo? Cualquier precio dentro de un intervalo puede ser aceptable. Entonces sería una variable cuantitativa continua. Por otra parte, el número de clínicas médicas por municipio, la respuesta ante eso sería un número entero positivo. Digamos, ¿cuántas clínicas hay? 5, hay 2, hay 3. Entonces vamos a decir que es cuantitativa, pero que es discreta. En la 1.2, en la cual se hace una actividad introductoria y se habla acerca del muestreo, veamos que se hace una pregunta en el número 3 y dice, al realizar una rifa se está realizando un muestreo. Tomemos en cuenta que la acción de seleccionar de una población de n elementos una muestra de n elementos se conoce como muestreo. Pero recuerda, la palabra muestreo está asociada a una investigación estadística.
Por lo tanto, se elige una muestra para estudio. Entonces, para el caso, el objeto no es estudiar alguna característica o realizar algún estudio para establecer conclusiones acerca de algún problema. Por lo tanto, la rifa no es un muestreo. Por otro lado, un muestreo sí se puede realizar siguiendo un procedimiento parecido a una rifa, porque si quiero seleccionar a 5 personas, puedo meter 5 papelitos que diga seleccionado en medio de todos los demás que estarían en blanco, y el que le salga seleccionado, ese sería elegido. Parece una rifa, pero no es que sea una rifa como tal. Muestreo probabilístico. ¿A qué se le va a llamar muestreo probabilístico? Esto se define como todos aquellos métodos de muestreo en donde todos los elementos de la población tienen las mismas posibilidades de ser seleccionados para la muestra. Es decir, digamos como en el ejemplo que poníamos, todos los papelitos pueden ser seleccionados. Cualquiera, no hay uno que tenga más posibilidad o uno menos. Se solicita entonces en la sección de problemas realizar un muestreo estratificado de 40 personas en una colonia que tiene los siguientes datos. Observa, es el único ejercicio de esta lección, por lo tanto lo voy a resolver pero parcialmente. Primero vamos a calcular los totales, que sería acá 100, aquí tendríamos 110, aquí 90 porque estamos sumando y acá 200. Entonces vemos que el total de la colonia es de 200 personas. Luego lo que vamos a hacer es calcular los porcentajes para cada estrato. Yo lo voy a hacer únicamente para el caso de las mujeres menores de edad, que en este caso estamos hablando del 70. Y luego tú lo haces para el 30, para el 40 y para el 60. Las mujeres menores de edad, ¿qué porcentaje representa el 70? Sería 70 dividido entre 200, que es el total, por el 100%. Al hacer este producto, o sea, primero el cociente y luego el producto, obtenemos 35%. Es decir, que las 70 mujeres menores de edad representan al 35% de las 200 personas. Ahora lo que hacemos, como queremos seleccionar a 40 personas, entonces simplemente se utiliza el porcentaje que hemos encontrado, pero aplicado a las 40 personas. Para nuestro ejemplo, las mujeres menores de edad, tendríamos entonces el 35% de las 40 que vamos a seleccionar. Es decir, 40 por 0.35, lo cual podemos hacer el cálculo y obtenemos 14. Es decir, que de las 70 personas que tenemos acá, yo voy a tomar 14 personas, que eso me va a representar el 35% de las 40 que va a formar la muestra. Continuando en la lección 1.4, se habla acerca del muestreo no probabilístico. En este caso, pues es un muestreo cuando la selección depende de las características de los individuos que se desea estudiar. Entonces se dice que es un muestreo no probabilístico, es decir, que no todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Por ejemplo, determina qué tipo de muestreo no probabilístico consideras más adecuado, explicando las ventajas y desventajas de los tipos de muestreo para cada situación. En el literal D dice, escoger 5 estudiantes para competir en natación. Entonces tenemos las opciones de muestreo no probabilístico que son por conveniencia, la bola de nieve, por cuotas o la discrecional. ¿En qué consiste el muestreo por conveniencia? Dice que se hace la selección de la muestra basada en la facilidad o características específicas del estudio. En este caso, yo quiero seleccionar a 5 personas para que vayan a natación. Entonces, ¿será que es conveniente seleccionar a 5 solo porque se me facilita llamar a este que está más cerca? No, ¿verdad?
Entonces no podría ser el primero. Veamos el segundo. El muestreo por bola de nieve se considera que se usa cuando se desea seleccionar una muestra a partir de conocidos, llegar a otros y a otros, y como ya veíamos en los ejemplos, se usa cuando no es posible tener acceso directamente a la población o a la muestra que queremos. Y decíamos para investigar temas como delincuencia, corrupción y entre otros. En este caso, no necesito pasar por diferentes niveles para llegar a los que pueden nadar. Entonces no tendría mucho sentido el muestreo por bola de nieve. El muestreo por cuotas. En este caso, pues la población dice que se divide por grupos y se establece una cantidad de individuos de muestra por cada grupo. Me interesa al final separar en grupos para ver a quién seleccionar para nadar. Digamos, tomar un niño, un adulto, un anciano o un pobre, un rico. No tiene ninguna incidencia el separarlos. Entonces tampoco podría ser por cuotas. Por lo tanto, solo nos queda el discrecional. El muestreo se hace considerando las características, dice, y formación específica de las personas. ¿A quién me conviene seleccionar para ir a competir? De entre los que pueden nadar a los mejores. Es decir, que lo que tenemos es que las personas seleccionadas serán sometidas a una prueba sobre sus capacidades en natación. Entonces lo que resulta conveniente es un muestreo discrecional, en el cual se seleccionan las personas cuyas características favorecen sus resultados. Luego hacemos un repaso de las tablas de frecuencia. Se da el problema que las velocidades que registra un policía de tránsito en la carretera Los Chorros están en la tabla de la derecha, y que es esta de acá, y se nos pide realizar varias cosas. Lo primero es organizar la información en una tabla de distribución de frecuencias en 4 clases de 20 en 20, iniciando en 40 y terminando en 120. Entonces hacemos una tabla de esta forma. Dice que vamos a iniciar en 40 y vamos de 20 en 20. Por lo tanto, la primera clase sería de 40 a 60. La siguiente de 60 a 80, luego de 80 a 100 y de 100 a 120. Tenemos las 4 clases que cumplen las características. Y acá agregamos el total. Para completar las frecuencias lo que hacemos es contar en la tabla. ¿Cuántos son entre 40 y 60? Buscamos acá en la tabla y vamos a marcar todos los que sean entre 40 y 60. Observamos que son 5. Luego, ¿cuántos hay entre 60 y 80? Buscamos en la tabla y marcamos los de 60 hasta llegar máximo a 80. Pero recuerda que el 80 ya no se incluye, sino en la siguiente. Tenemos acá que son 9. Luego, ¿cuántos son de 80 a 100? Contamos los de 80 a 100, serían todos estos de acá. El 100 no va incluido, recuerda, ese se incluye en el siguiente, entonces son 8. Luego de 100 a 120, ¿cuántos son? Pues vemos que son todos los que han quedado, que serían esos de acá, es decir, que son 6. Sumamos acá y obtenemos el total. De esta manera ya hemos completado el literal A, que nos pedía calcular o organizar la información en una tabla de frecuencias. Ahora en el literal B dice calcula la media aritmética y la moda y la mediana. Recuerda que la fórmula de la media aritmética es esta de acá. Entonces debemos agregar una columna de punto medio y una de F por punto medio. El punto medio se calcula sumando 40 más 60 entre 2, es decir, 50. Y así para cada caso. Luego multiplicamos cada frecuencia por el punto medio y obtenemos entonces estos valores acá. Los sumamos y esto es lo que vamos a sustituir acá en la fórmula. 2260 sobre 28 y obtenemos aproximadamente 80.7. Luego para la mediana te dejo esta información y para la moda te dejo esta. Debido al tiempo, pues no podremos ya explicar detenidamente cómo se ha encontrado,
pero tú lo puedes analizar. Eso es todo y nos vemos en el próximo.